La corrupción que se vive en Venezuela también afecta a compañías mexicanas que operan allá al cobrar cierto derecho de piso para poder operar. Nos habla más de este tema Fausto Pretelín, internacionalista, quien publica el día de hoy este texto. ¿Qué tal, Fausto? Muy buenas tardes por allá en Venezuela. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias por la comunicación. Cuéntanos de qué se trata. A ver, Susana, yo creo que habrá que poner el contexto que hay una especie como de policía comercial, ¿no? Que se llama la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, y no es otra cosa más que, evidentemente, controlar los precios después de que pues muchísimos empresarios se truenan los dedos de que no pueden ya de alguna forma mantener cierta margen de utilidad debido a que los costos de importación, ¿no?, de productos son elevados. Te pongo el ejemplo de una tienda de ropa infantil que pertenece al grupo Principito, que se llama Llanito, EPK. La empresa en Venezuela es reconocida como EPK, y ahí, por ejemplo, el año pasado, el director de esta empresa, que se llama William Contreras, que es un exmilitar retirado, dijo por decreto que tiene que bajar el precio de los productos y de alguna forma en beneficio de los niños. No estaban a 3 días de la Navidad, entonces, bueno, por decreto el 70% de sus precios van para abajo, háganle como le hagan. Entonces yo creo que hay empresas mexicanas como Bimbo, hay empresas mexicanas de varios segmentos, ¿no?, de la economía, que también han tenido problemas con este tipo de intervenciones, porque en realidad son como monopolios, ¿no?, renta monopólica, es decir, platicando con Capriles Capital, platicando con gente de una empresa que se llamaba La Polar, ¿no?, que es muy importante en Venezuela. Habla, por ejemplo, de que los productores de trigo, que sirven mucho para fabricar las arepas en Venezuela, en Colombia, pues prácticamente los estatizó Hugo Chávez, Susana. A la hora de que de alguna forma tratan de controlar los precios, pues realmente estrangulan a las empresas, ¿no? En ese sentido, las empresas productoras como Bimbo, como La Polar, necesitan comprarle a estos molinos de trigo que pertenecen al Estado productos, y en realidad pues ahí de alguna forma pues comienzan las grandes interrogantes, ¿no? Sí, ¿por qué el gobierno de Venezuela está interviniendo la economía de esa manera a costa de golpear económicamente a las empresas, que en realidad pues sí sufren por este tipo de estragos que simplemente pues se añaden a la ya de por sí grave crisis política que vive el país, ¿no? Claro, porque sabemos que, bueno, Bimbo, su negocio representa el 70% del mercado de pan de sándwich allá en Venezuela. Sí, es precisamente lo que decía William Contreras, ¿no? En una visita que hizo al grupo hace ya algunos meses, pues salió de una conferencia de prensa, porque además es un personaje que le gusta llevar a la prensa, ¿no?, oficial, de alguna forma declara que gracias prácticamente a su intervención, pues los precios están siendo controlados y no hay abusos en el mercado, ¿no? Pero pues sí, la preponderancia, la importancia que tiene este tipo de empresas como la mexicana, pues habla mucho de la estrategia, ¿no?, del gobierno, que a veces las trata de asfixiar, ¿no?, porque son empresas que dependen del propio gobierno, de la producción que hace el gobierno, de las materias primas que produce el gobierno, además de volver locos a los mercados, y trastocan los mercados, claro, porque tú bien sabes que cuando se controlan los precios, pues realmente tiene ese impacto, ¿no?, está dañando los mercados. Y por otra parte, pues bueno, el manejo oscuro de un exmilitar, ¿no?, que de alguna forma es reconocido en Venezuela como un personaje sumamente corrupto. O sea, hablar de William Contreras en Venezuela es precisamente ubicar, ¿no?, en una institución que hace las veces de la Guardia Nacional, pero en materia económica. Fausto, ¿tú ya tuviste comunicación con la compañía al respecto? No lo he tenido. Ok. Y bueno, ¿se habla más o menos de cuánto han sido estas extorsiones que se han hecho? No de esa compañía. Me han hablado personas con las que he platicado de este organismo, son los que me dieron la información. Me han hablado en términos genéricos de varias empresas, no solamente esta de Bimbo, sino hay varias empresas que están en la lista, y a La Polar, por ejemplo, también, ¿no?, que se han arreglado, hablan de $30,000 como piso, ¿no?, para que de alguna forma, te lo digo de manera textual, para que no se vayan a interpretar, dicen, piden $30,000 para que nos dejen trabajar a gusto, ¿no? Okay. Todo un conglomerado de empresas que de alguna manera dependen directamente del gobierno.
literalmente cobrando derecho de piso. Pues sabemos que muchas empresas mexicanas ahí tal vez están operando, sus operaciones están al mínimo, pero pues también no les conviene salir de Venezuela porque tendrían diversas sanciones, les congelarían sus activos y pues esto tampoco les conviene, ¿no? Pues sí, han salido algunas ya, ¿no? Es decir, las han estatizado, ¿no? La propia CEMEX, más seca, no recuerdo si está, me parece que ya no. Hay pues algunas mexicanas que ya han salido paulatinamente debido a la crisis, ¿no? Claro. Bien, pues una pena, un tema más que preocupa allá en Venezuela, el tema de la corrupción con empresas, no solamente mexicanas, sino de otras partes y también del mismo Venezuela. Muchas gracias por la comunicación, Fausto Pretelín, experto internacional que se comunica con nosotros desde Venezuela. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Y en más información, el presidente